Económico tenemos en línea a un gran economista, al presidente de la Fundación Libertad y Progreso y aparte un amigo personal, Agustín Echevarne. Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Manuel, un placer, gracias por la llamada. No, por favor, gracias por atenderme. Sé que estás complicado, así que la verdad que te agradezco enormemente el esfuerzo que haces para poder permitirnos hacer esta entrevista. Agustín, 1895, Argentina, número uno en PIB per cápita. Éramos un país que éramos una máquina de sacar gente de la pobreza. Éramos un país que en principio apuntaba a ser una potencia mundial. ¿Me puedes explicar qué pasó? Bueno, yo creo que lo que pasó es que no comprendimos por qué tuvimos ese éxito. Y me parece que los economistas tuvieron un rol en ese tema, pero también tuvo un rol en ese tema toda la educación nacionalista que empieza en 1907, ¿no? El error de los economistas es que consideraron que todo ese periodo lo llamábamos el modelo agroexportador. Así me lo enseñaban en la universidad, supongo que a vos también, Sí, por ¿verdad? supuesto. En el colegio. Y en el colegio. Y jamás hubo un modelo agroexportador. En Argentina lo que había, definido por Juan Bautista Alberdi en el libro Sistema Económico y Rentístico, cuando él explica la Constitución, dice, no se equivoquen, la Constitución tiene un sistema económico y rentístico incorporado que es de una escuela económica por oposición a las otras dos. Y la escuela es la escuela industrialista de Adam Smith, ¿no? Con lo cual era un modelo industrialista, que es el modelo de la libertad. Entonces uno puede decir, bueno, pero en un país con enormes extensiones, llanuras fértiles, poca población, lógicamente la agricultura iba a andar muy bien. Entonces uno le pregunta a la gente, bueno, ¿vos qué pensás? ¿Qué creció más rápido, el agro o la industria en los primeros 70 años? ¿No? La lógica respuesta, ¿cuál es? Sí, seguro, el campo, la agroexportación. Exacto. Y sin embargo, no fue así. Lo que más rápido creció fue la industria. Entonces, nuestros economistas es como que de algún modo se olvidaron de mirar los números, porque la industria superó al agro en 1922 de manera definitiva. Pero ya en 1914, y todo 1914 para hacerlo antes de la Primera Guerra, que algunos dicen, bueno, pero la industria empezó a desarrollarse en la Primera Guerra, en 1914 el 71% de todas las manufacturas que se consumían en Argentina eran producción nacional. De modo tal que no solo teníamos industria, sino que estaba bastante diversificada. Nos faltaban algunas cosas, nos faltaba tal vez industria pesada, cosas que vinieron más tarde, pero fundamentalmente funcionaba muy bien y crecía mucho más rápido que el agro, que crecía muy rápido. Y por eso llegamos a estar número uno del mundo. Entonces creo que esa falta de interpretación de qué es lo que habíamos logrado, y después una segunda error, me parece histórico, es creer que eso había sido para solamente una clase social, que es otra falsedad tremenda. Y cuando la demostración de eso para mí es ver que atraíamos a cientos de miles de europeos año a año. Y Europa, que era el continente más rico, de alguna manera cuando tenía momentos de pobreza y demás, bueno, la gente se iban los más pobres, elegían dos puertos, Nueva York y Buenos Aires. O sea que algo bueno teníamos y era precisamente la posibilidad de salir digamos, de la pobreza y la rapidez con que salían de la pobreza la gente que llegaba a la Argentina. Con lo cual funcionaba mucho mejor de lo que creemos. Y como lo subestimamos, lo perdimos y no lo supimos defender. Y eso creo que fue lo que pasó. Bueno, después otros dirán el peronismo y demás, pero empezó antes de eso. Ya empezó en 1907 con la educación nacionalista, 1922 con un fallo de la Corte Suprema, ¿no?, por el tema de los alquileres, después hubo en 1927 otro fallo de la Corte Suprema que recién ahí empieza a admitir la doctrina de facto, como diciendo la Constitución dice lo que dice, pero como habían puesto unos impuestos que habían hecho crecer muy grande la recaudación y había crecido mucho el gasto público, había que aceptarlos porque si no, no se podía financiar el Estado. O sea, fíjate que empieza el problema bien temprano, 1927, y después en la crisis del 30 por la doctrina de la emergencia. Entonces, a partir de ahí tenemos dos doctrinas, la doctrina del facto y la doctrina de emergencia, y por lo tanto ya no funcionaba la Constitución, hasta que finalmente cambiaron la Constitución. Digo, para hacer un resumen de lo que puede haber sido, ¿no? Claro, vos me estás hablando, por supuesto, de la primera parte y yo tal vez eso lo podría justificar porque en definitiva
mal que mal nos manteníamos en los primeros puestos en términos de riqueza. Ahora, lo que sí pasó a partir de mitad del siglo XX es que efectivamente en términos de PIB per cápita empezamos a caer hasta el día de hoy incluso, y esa es la parte que más me cuesta entender. ¿Por qué tan fuerte fue el populismo que no nos dejó ver los números y la realidad, ¿no? ¿Qué opinión te merece eso, la influencia del populismo peronista para no hacernos ver la realidad, ¿no? Bueno, yo creo que el peronismo lo que hizo fue institucionalizar el problema. O sea, el problema empezó antes, ¿no? Con lo que veníamos comentando. Y lo que hizo el peronismo fue institucionalizarlo. Perón se fue a Italia, volvió enamorado de Mussolini, comprendió cómo funcionaba el fascismo, esta idea de la manipulación de las masas, y cómo lo podías hacer de una manera concreta para estar por encima de la democracia, y es el corporativismo. Entonces, a partir de ahí, le dio mucho poder a los sindicatos, creados desde el Estado militar. Recordemos que él era coronel del ejército cuando empieza a desarrollar todo el sistema de los sindicatos, y generan un partido desde el militarismo, ¿no? Que es el Partido Justicialista. Con lo cual, los sindicatos por un lado, los empresarios, que para mí son los empresarios que ganan dinero gracias al Estado, o relacionados con el Estado, y desde la clase política, y en última instancia el peronismo, o el mandamás de turno, el líder, que es el que dirime cuando hay algún problema entre estos tres grupos. Entonces ya la democracia deja de funcionar demasiado bien, porque en realidad lo que siempre funciona es esta triple fuerza, que son los empresarios grandes, protegidos por el Estado o la clase política, y los sindicatos. Y eso me parece que es muy difícil de romper. Entonces, gane quien gane las elecciones, sigue estando estos tres poderes muy fuertes, que puedes agregarle a otras corporaciones, ¿no? Porque también está la corporación de los abogados, la corporación de los escribanos, está como todo el mundo utiliza el Estado para sacar una pequeña ventaja. Y a eso se le sumó la lista sábana, que fue la fórmula para que no puedas, desde la ciudadanía, elegir a los diputados que te representan. La lista sábana te hace que vos elegís una lista de diputados u otra, pero los diputados de esa lista no los elegís vos, los elige el jefe del partido. Sí, sí, tal cual. Ahora, eso te sigo avanzando en la historia argentina y un día llegamos al periodo democrático actual, ¿no? A 1983, donde cuando ves los números, bueno, tenías una pobreza en torno al 5%, digo, tenías un gasto público en torno al 16% del PBI, digamos, tenías, si se quiere, un estado más normal, salvando, por supuesto, el periodo el último periodo de la dictadura militar. Pero digo, los años 80 los arrancaste, si se quiere, bien en materia económica. Hoy nos pasa es que todos los índices los empeoramos, digamos, la pobreza la multiplicamos por 6, bueno, ni que hablar de los planes sociales, el tamaño del Estado, el gasto público. Digo, en 40 años, prácticamente 40 años de democracia, seguimos sin darnos cuenta de lo que nos pasa, pero lo pagamos con pobreza y no nos damos cuenta. Es realmente increíble, ¿no?, el poder del populismo. Es tremendo, y además se ha ido agravando. Yo creo que tuvimos un periodo bueno o una oportunidad interesante aprovechada y una que no. Por ejemplo, tuvimos varias crisis. Entonces, si vos mirás desde la democracia, la primera crisis grande viene con Alfonsín. Y Alfonsín termina muy mal su mandato, hiperinflación y demás. Pero en ese momento, Álvaro Alzogaray durante 10 años venía explicando por qué el Estado estaba gastando de más, íbamos a terminar en hiperinflación porque los políticos proponían permanentemente poner plata en el bolsillo de la gente y demás, obteniendo sus recursos espurios de la inflación. Y que eso nos iba a llevar a la hiper. Cuando llegamos a la hiper, teníamos una explicación que era la de Álvaro Alzogaray. Y eso le permitió a Menem hacer una transformación de 91 a 94 que fue extraordinaria. Y nos puso en el puesto 20 en el mundo de libertades económicas. Y seguimos ahí hasta que llegó de la Rúa y sobre todo hasta que llegó Duhalde, que destruyó todo. Y ahí viene la segunda crisis, que ahí es un problema para mí el más serio que ha tenido la Argentina de los últimos 20 años, que es la interpretación de la crisis del 2001-2002. Que en ese momento se dijo el culpable de la crisis fue la convertibilidad. Entonces la explicación fue que durante 6, 7 años Alfonsín, Duhalde, una cantidad de gente hablaban en contra de la convertibilidad. Cuando finalmente vinieron los problemas, se deshicieron de la convertibilidad y en lugar de saltar para adelante, saltamos para atrás. Y se destruyó todo. Y caímos del puesto 20 en libertades económicas al puesto 170.
en libertades económicas. Entonces, el problema está en que la convertibilidad no era el problema. La convertibilidad había funcionado muy bien, a mi juicio, muy bien. De hecho, habíamos tenido inflación cero durante casi 10 años, los últimos 3 años con inflación negativa. Y además las exportaciones crecían todos los años, de forma tal que tampoco es cierta esa versión que dice que teníamos el tipo de cambio totalmente retrasado y que ese fue el problema. Luego tuviste otros problemas, el aumento del gasto público, sobre todo en las provincias, el endeudamiento. Esos sí eran problemas verdaderos, pero todo eso se ocultó diciendo que el problema era simplemente la convertibilidad. Entonces el salto fue para atrás. Destruimos el sistema de la convertibilidad, pero junto con la convertibilidad destruimos todos los contratos y destruimos la institucionalidad de la Argentina y eliminamos las libertades económicas. Entonces lo que siguió fueron estas últimas 2 décadas que han sido realmente desastrosas, ¿no? Bueno, y ahora sí te llevo a la actualidad. Digo, después de todo el desgarro que acabas de contar tan perfectamente, nos encontramos con una inflación del 50% anual, digamos, para redondear los números, un 32% de pobreza. Tenés un problema monetario fenomenal que no sabemos cómo va a terminar, un año de elecciones complicado, digo complicado desde todo punto de vista. ¿Qué hacemos, Agustín? Bueno, Argentina se enfrenta a una situación compleja porque estamos en un año electoral y cuando uno mira las propuestas electorales, muchas son más de lo mismo. O sea, el presidente te dice, vamos a hacer lo mismo, solo que más rápido. Y entonces ahí uno dice, bueno, pará, digamos qué es lo que hiciste, porque el año pasado me subiste los impuestos. Si vas a subir los impuestos más rápido, yo me voy. Entonces, no es hacer lo mismo, es hacer lo que quisiste, es hacer al principio que empezó a hacer las transformaciones. Esa parte sí hacerlas más rápido, pero lo que vino después, que fue empeorar las libertades económicas a partir de que vino la crisis, lo que hizo el año pasado fue nefasto, hizo lo mismo que hizo en su momento los militares, o que lo que hizo Alfonsín, o lo que hizo Duhalde. Es decir, devaluó y luego puso impuestos. Esa fórmula mágica de los políticos de devaluar y poner impuestos es lo que viene destruyendo a la Argentina, y Macri lo volvió a hacer. Es decir, cuando dice voy más rápido, hay que ver a qué se refiere. Cuando mirás la oposición, después en los peronistas o el kirchnerismo, y te asustás todavía mucho más. En realidad, el único que está hablando de una cosa más sensata es José Luis Espert. Uh-huh. El resto de las propuestas realmente no tienen noción de lo que están diciendo. Argentina no puede funcionar porque hoy tenés 8 millones de personas trabajando en el sector privado formal y casi 22 millones que están viviendo del Estado. Y esa cuenta no cierra. Entonces hay que tratar de ir pasando gente del sector improductivo al trabajo productivo. Y la única manera es aliviar, en lugar de hacer lo que están haciendo todos estos gobiernos, es aliviar al sector productivo, es bajar de los impuestos, es desregular, es flexibilizar las relaciones de trabajo, es abrir la economía. Es todo lo contrario de lo que se viene haciendo en estos últimos 20 años. Ahora, viste que, supongo que lo recordarás muy bien, este gobierno cuando asumió, digamos que lo que comunicaba era que si mantenían el gasto público en términos reales constantes y lograban que la economía crezca, el déficit fiscal se iba a ir licuando. Eso fue más o menos lo que transmitió el gobierno al principio. La pregunta, y un día se les cortó el financiamiento, ¿no? Como fue en abril del año pasado. La pregunta es, que el diablo mete un poco la cola en la pregunta, pero te la quiero hacer igual. ¿Vos pensás que si el financiamiento no se hubiese cortado en el 2017, y por supuesto hoy estaríamos en otra situación, esta gente hubiese logrado efectivamente licuar el déficit fiscal o hubiese igual aumentado impuestos y esto más tarde o más temprano terminaba mal igual? Bueno, yo me acuerdo en febrero del 2016 me invitaron a Intratables. Yo le decía, mire, si mantienes déficit fiscal, en el 2020 tenés default. Porque ellos decían, tenemos poca deuda, pero empezaron a tomar deuda 35.000 millones de dólares por año. ¿Cuánto tiempo te iban a prestar plata a 35.000 millones anuales? Y 3 o 4 años, mucho más que eso, imposible. De hecho, ya en el tercer año vino el problema, ¿no? Con lo cual, eso era predecible, porque Argentina primero que tiene una historia de 8 defaults, de forma tal que cuando dicen que la deuda era baja, no era baja, ya estamos en 50% de deuda. Para un país que tuvo 8 defaults es muchísimo, porque no te creen mucho. El año pasado llegamos a 95% de deuda sobre PBI. Es absolutamente impagable. Argentina va al default. La probabilidad de que no vayamos al default es muy baja. Sería hacer todas las cosas bien. Y esa probabilidad no es muy alta. Con lo cual, lo más probable es que vamos hacia allá.
y es lo que marca la historia. Pero además, cuando vos empezás a crecer la deuda, te ocurren varias cosas. Por un lado, te aumenta el riesgo país. Aumentás la cantidad de intereses porque tenés más deuda y te aumenta la cantidad de intereses porque aumenta el riesgo país. Entonces, lo que estás ahorrando de gasto público sobre PBI, lo estás pagando como de gasto primario, digamos, lo estás aumentando después en gasto financiero. Por eso que no le cerraba. Eso se lo veníamos diciendo. Vos vas a achicar el gasto primario sobre el PBI, entonces te va a ir creciendo el gasto financiero sobre el PBI. Claro. Y cuando mirabas el déficit total, prácticamente no bajaba. 2017 no bajó nada. 2018, bueno, vino la devaluación, todo lo demás, y con eso licuaste. Pero licuaste significa que bajó el gasto sobre el PBI circunstancialmente y por poco tiempo, pero no cambiaste la parte real, es decir, la cantidad de gente que está de un lado y del otro. Los que están en el sector privado contra los que viven del Estado. Por lo tanto, sigue sin ser sustentable. Bien, las últimas dos, y te dejo tranquilo, y las dos son casi de carácter político. La primera es, ¿qué opinas o qué opinión, o qué apreciación te merece todos los liberales que hoy tienen espacios en los medios y todo este movimiento liberal que se está dando de a poco en la Argentina? Bueno, yo creo que esa es mi esperanza. Mi esperanza es que gracias a que tenemos un mayor impacto en los medios y que la gente está escuchando más, a mí me impresiona que hoy hay grupos de jóvenes en todo el país que están leyendo los autores de la libertad, cosa que no pasaba. Ninguno de mis profesores me dio a leer Alberdi, por ejemplo. Ahora tengo una cantidad de chicos que todos los días te piden por Twitter, por Facebook o por Instagram, bibliografía para empezar a leer estos temas. Creo que la gente se empieza a dar cuenta que este 8 contra 22 no cierra. Ese es mi motivo de optimismo. Te diría que lo que nos falta claramente es tener un partido organizado, que no lo hemos sabido hacer todavía. Ahora hay varios intentos, que ojalá funcionen y ojalá lo sepamos hacer, y lo vamos a ver sobre todo el año que viene. Pero no hemos estado listos como para tener una gran recepción de la ciudadanía políticamente todavía en el año actual. Creo que de todas maneras está buenísimo que empiecen a aparecer nuevamente, ¿no? Nosotros somos un partido bien organizado que va a recrear, pero lo absorbió Cambiemos, o el PRO, y después lo diluyó, y finalmente lo fusionó, es decir, lo hizo desaparecer. Entonces, lo que es el liberalismo se quedó sin representación política. Sí, aparte me da la sensación que, por ejemplo, bueno, José Luis Espert, que yo coincido con vos, en definitiva son las únicas ideas del sentido común que hoy hay en la Argentina, pero surgen candidatos del liberalismo que yo al menos no recuerdo en la última década o década y media. También en la ciudad, digo, lo pérfido que a uno le puede gustar o no, tiene ideas liberales. Le hicimos una entrevista hace unos programas acá y la verdad que es al menos de los discursivos, un liberal puro. Así que la verdad que es una alegría que empiece a salir gente del liberalismo que se pueda volver a involucrar en la política y volver a tener candidatos, ¿no? La última que te la hice en privado, pero se la hago a todo el mundo, te la tengo que hacer para el cierre. El 10 de diciembre, ¿quién crees y quién querés que sea el presidente de la nación? Bueno, quien quiero no va a ocurrir. Yo querría que sea el Ricardo López Murphy, pero eso no va a ocurrir. Ahora, quien creo que va a ser presidente, me parece que va a ser Mauricio Macri, pero no porque la gente esté contenta para nada, simplemente porque creo que cuando lleguemos a agosto, las PASO, vas a tener probablemente un tercio de la gente que vote por Cristina, y que además ese tercio odia a Macri. Tú vas a tener un tercio de la gente que lo va a votar a Macri, aunque la mitad de los que lo voten seguramente están muy disgustados con él. O sea, que va a tener tal vez un 15% de gente que realmente lo vote convencida y otro 20% que lo va a votar por temor a Cristina. Y luego vas a tener, si esto siempre y cuando se presente Cristina, ¿no? Y el tercer tercio, digamos, de gente va a estar dividido. Entonces por ahí tenés un peronismo, suponete que sea de la Baña, pero que no va a llegar a más de 15-16% de los votos. Y el resto se va a dividir, un 5% en la izquierda, después hay otros partidos chicos, un pedacito que se va a llevar el liberalismo. Pero entonces ese tercio se diluye y a la segunda vuelta pasan Cristina y Mauricio. Y si pasan Cristina y Mauricio, yo creo que finalmente Mauricio va a ser electo, aunque la gente esté disgustada, lo cual va a generar, si él se quejaba de tener un gobierno débil, va a asumir nuevamente también con un gobierno débil. Entonces ahí tenemos un problema.
por cómo hace para regenerar el optimismo, para hacer las reformas que tiene que generar. Tal vez la única manera sea cambiando el gabinete, o por lo menos el jefe de gabinete y una parte sustancial del mismo, ¿no? Sí, sí, que es lo que pide el mercado en definitiva desde hace mucho tiempo, ¿no? Que pide una renovación al menos de caras en esta desconfianza general que hay. Agustín, no tengo más que palabras de agradecimiento, una gran entrevista, te agradezco muchísimo y bueno, seguramente yo ahora me voy de viaje, como te había contado, a mi regreso seguramente nos juntaremos a tomar un café. Excelente, muchísimas gracias por la entrevista, un placer enorme. Un Un gran abrazo, abrazo y buen viaje. un abrazo gigante, Agustín, gracias. Bueno, estuvo con nosotros Agustín Echevarne, la verdad que una de las personas más didácticas para hablar que tiene hoy la República Argentina en materia de economía y de historia económica, que poca gente tiene tanto conocimiento como Agustín.